Culturas del centro. Los aztecas. Los aztecas tenían la mejor tecnología que podían construir, dadas las condiciones en las que vivían. Acueductos, pirámides, palacios y templos fueron construidos en honor a sus dioses y como testimonio de poder para la humanidad. El mayor logro fue su capital, que fue construida arriba de un lago, el lago de Texcoco. Esta se llama Tenochtitlan y tenían un sistema muy complejo para funcionar. Los aztecas mantenían relaciones de tensión con los tlaxcaltecas y purépechas, a los que imponían fuertes tributos. Sacrificios. Los aztecas hacían rituales sangrientos para satisfacer a sus dioses, para la prosperidad de sus cosechas y para que el sol no dejara de salir. Uno de estos rituales consistía en sostener a un individuo sobre una lápida con un cuchillo de obsidiana e extraerle el corazón. Los sacerdotes se hacían vestimenta con las pieles de los sacrificados y a veces, como parte del ritual, se comían el cuerpo sacrificado. Adornaban las paredes de los templos con sangre humana. Para inaugurar el templo mayor se hizo un sacrificio en masa y se sacrificaron 20.000 personas. Las cabezas de los sacrificados se expusieron alrededor del templo. Ubicación. Ocupaban la meseta central del altiplano de México a la orilla del lago Texcoco, desde el siglo XIV hasta el siglo XVI, distribuido por los conquistadores españoles y sus aliados tlaxcaltecas del sur de México actual. Arquitectura. El principal problema de los aztecas era construir en el lago la isla pantanosa en la que se instalarían. Requería mucho trabajo. Cuando empezaron a construir cualquier cosa, comenzaría a hundirse. No había cimientos en donde construir. La solución azteca cambiaría la arquitectura de las Américas. Anclaban los edificios al suelo usando un sistema de pilares de madera. Los edificios eran de piedra volcánica, que es muy ligera y añadía muchísima fuerza. Los aztecas construyeron unos caminos de paso elevado sobre el lago para comunicar la Tenochtitlan con las provincias de alrededor. La ingeniería azteca era la mejor de Mesoamérica. La cultura empezó a crecer poco a poco, dominando y adquiriendo nuevos territorios. Tras conquistar el Valle de México, su principal preocupación era llevar agua potable a su nueva ciudad. Construyeron algo que pocas civilizaciones en el mundo hubiera podido construir: el acueducto. Este tenía dos canales muy grandes. Uno se mantenía limpio mientras el otro abastecía de agua continuamente la ciudad. Recorría 5 kilómetros hasta el centro de la ciudadela y luego llegaban a fuentes públicas que estaban por toda la ciudad, donde era recogido por los ciudadanos, para poder tener agua potable para beber y para bañarse, como para muchas cosas más. Los emperadores y sacerdotes tenían tinas especiales que eran alimentadas por el acueducto. Desde ahí podían observar su ciudad y sus cultivos. Costumbres y tradiciones. El tesoro más preciado para los aztecas era la sangre humana. Ellos creían que tenían que ofrecerle a los dioses para poder vivir, y entonces les daban lo más preciado que tenían. Le llamaban agua preciosa. Creían que si los dioses no la conseguían en grandes cantidades, el mundo acabaría en apocalipsis. En la región mesoamericana eran muy importantes las ofrendas. Las más frecuentes eran el humo del copal, la fragancia de las flores que se colocaban en los altares y el humo de la sangre que se quemaba en los braseros. Templo Mayor. Esta pirámide era el símbolo de poder absoluto. La base de la pirámide tenía 75 metros de fondo por 100 metros de ancho y se elevaba a una altura de 15 pisos. Tenía dos escaleras que llevaban a dos templos.
uno dedicado al dios de la lluvia y otro al de la guerra. El templo se reconstruyó en el mismo lugar 7 veces. La pirámide crecía al mismo tiempo que el imperio. Cada piso simplemente se añadía encima del anterior. Se construyó con piedra volcánica y una especie de cal que es casi tan dura como el cemento. Coyuzalqui. Cuando descubrieron el templo mayor, encontraron dentro un disco. El disco tiene 3,5 metros de diámetro, pesa 20 toneladas, representa el cuerpo desmembrado de la diosa Coyuzalqui. Ella era la diosa de la luna. Su hermano la mató por quedar embarazada en una forma vergonzosa. Según la leyenda, el hermano la mató cortándole la cabeza. Tras decapitarla, tiró el cuerpo por una colina. Moctezuma II. Era conocido por sus habilidades políticas y militares, un líder duro. Mató a la población de las ciudades que no se doblegaban a su mandato, pero en privado tenía problemas. Presenció unos cometas y empezó a volverse paranoico. Con el tiempo, tenía una red de corredores que pasaban mensajes como relevos, que lo mantenía informado de todos los sucesos importantes del imperio. Tenía un ejército de cientos de miles de guerreros jaguares y guerreros águila. La gente no estaba permitida a tocarlo y le apodaron como el Gran Señor de la Tierra. Murió lapidado por su propio pueblo al intentar calmarlos después de una gran revuelta ocasionada por unos invasores posteriores. El fin del Imperio Azteca. En 1519, Hernán Cortés llegó a México con 11 de los llamados Montañas de Agua, unos enormes barcos con cantidad aproximada de 500 soldados. Cuando llegaron, azotaron y destrozaron a los pueblos que se opusieron a ellos, pero muchos otros les sirvieron comida y les dieron donde quedarse. Conoció a una mujer llamada la Malinche, que le ofreció como servidora sexual. Ella le sirvió de traductora y para indicarle dónde se ubicaba, Tenochtitlán. Quedaron asombrados al llegar a la capital y fueron recibidos y alojados en ella. Secuestraron al emperador y así tomaron el poder de la ciudad. Cuando las cosas salieron de control, huyeron de la ciudad. Meses después lucharon y conquistaron la ciudad. Este fue el fin de los aztecas.